300 años después de la aparición de María ante Juan Diego, se cree que ella ayudó a una nación devastada por la revolución. De todas las iglesias de París, Francia, la Virgen María supuestamente escogió visitar una sencilla capilla en la Rue du Bac a principios del siglo XIX. Esta aparición es considerada por los estudiosos como la primera aparición notable de la era moderna. Asimismo, jugó un importante papel al influir en el dogma de la Iglesia. La visionaria Catherine Labouré, de 24 años, era una humilde hermana de la caridad que antes fue una iletrada campesina. Tenía una historia previa de ver apariciones, principalmente de Jesús y de San Vicente de Paúl, el fundador de su orden, muerto en 1660. Algunos creen que era una mística. Otros, un clásico ejemplo de lo que los psicólogos llaman una personalidad propensa a las fantasías. Con frecuencia nos preguntan si los videntes son mentirosos o sufren de alucinaciones. No son ninguna de estas cosas, son bastante sinceros. No están mentalmente perturbados. Y lo que dicen no puede ser ni medido ni probado. Solo son diferentes. En una noche de julio de 1830, Catherine despertó repentinamente al escuchar su nombre. Vio a una niña rodeada de luz en su alcoba. Según cuenta la historia, la niña de luz la condujo hasta la iglesia, donde ella asegura que vio a la Virgen María. Dijo que descendió hasta una silla de terciopelo y le habló de la catástrofe que se avecinaba. Aparentemente, la aparición dio a Catherine inquietantes noticias. El rey de Francia, Carlos X, perdería su trono. Las iglesias se arruinarían. Los sacerdotes se verían obligados a huir. La Virgen le dijo que eran tiempos siniestros. En el siglo XIX, Francia estaba en medio de una gran confusión política y religiosa. Las apariciones de París estaban en el contexto de la secularización de Francia. La ruptura, la separación del Estado y de la Iglesia y la pérdida de poder de la misma. De hecho, la Iglesia Católica Francesa había sufrido significativas pérdidas de poder durante la Revolución Francesa. Pero la Iglesia sintió esperanzas cuando la monarquía francesa fue restaurada y Carlos X ascendió al trono en 1824. Mientras los revolucionarios despreciaban la religión, Carlos estaba del lado de la Iglesia. Y uno de sus lemas era, por el altar y el trono. El rey Carlos imaginaba un futuro donde el catolicismo recobraría el prestigio perdido en Francia. No obstante, una semana después de la aparición de Catherine, la infame Revolución de Julio estalló en París. Cuando un miembro del gabinete del rey Carlos abolió la libertad de prensa, miles marcharon en las calles de París. Las protestas se transformaron en sangrientas peleas callejeras, y hombres y mujeres franceses fueron asesinados. Catherine estaba sorprendida de que la Virgen hubiese dicho la verdad. Las iglesias eran destruidas y los obispos se contaban entre los muertos y prisioneros. Finalmente, Carlos huyó a Inglaterra. En
noviembre, en medio de la confusión política, social y religiosa de Francia, Catherine Lebray estaba una noche en un servicio religioso cuando experimentó otra aparición. La aparición fue la Virgen María, manifestándose con un hermoso vestido blanco sobre un globo blanco al tiempo que sostenía entre sus dedos un globo dorado. Después comenzaron a formarse letras en el aire y a su alrededor. Resultó ser una plegaria. Santa María, concebida sin pecado, ruega por nosotros, los que recurrimos a ti. María supuestamente le dijo a Catherine que hiciera medallas con esas palabras grabadas. Catherine, con la ayuda de su obispo, creó las primeras medallas en el verano de 1832. Las medallas fueron un éxito inmediato, pues llegaron en un momento de gran ansiedad y temor en el país. Las personas sentían que les otorgaban favor divino, que experimentaban curas milagrosas, que eran salvados de incendios y enfermedades. Se conocieron como las medallas milagrosas. Muchos estudiosos acreditan a la popularidad de la medalla el preparar el camino para que el Papa Pío IX proclamara la Inmaculada Concepción en 1854. Los defensores del catolicismo sostienen que María recalca en su medalla que fue concebida libre del pecado original. Una idea popular y controversial al menos desde la Edad Media. El argumento a favor era que no sería apropiado que fuese una mujer pecadora la que había dado a luz al Mesías, quien era puro y santo. A lo que los protestantes respondían que no se podía, cosa que no estaba en las Escrituras, por lo que estuvieron de acuerdo. Y mientras la medalla alcanzó fama internacional, Catherine Lebray permaneció anónima. Pasó años cuidando de los pacientes en el hospicio de su convento. Se apartó ella misma del camino para ocultar su papel en las apariciones y seguir haciendo su trabajo, aparte de cualquier éxito que pudiera obtener la medalla. Luego de escribir un relato de sus experiencias en privado, Catherine murió a los 70 años en 1876. Su cuerpo está en la capilla de París. Se le declaró santa en 1947 y se le otorga el crédito por ayudar a restaurar la incierta autoridad de la Iglesia sobre los católicos franceses. Se considera que Catherine fue la fuente principal del resurgimiento que experimentaría la Iglesia durante las siguientes 2 generaciones. En el siglo XIX se fundaron cerca de 200 órdenes religiosas nuevas por los católicos romanos solo en Francia.